bienvenidos a cada una y a cada uno de ustedes a esta que es la última jornada de este cuarto Congreso Internacional Expomin 2025 que hemos llamado Reimaginando la Minería desde Latinoamérica. Tenemos un speaker y un panel de lujo para concluir este Congreso Internacional que ha sido todo un éxito, que ha tenido variadísimos expositores, variadísimos temas que tienen que ver con justamente con enfocarse cómo uno se reimagina la minería desde Latinoamérica hacia el futuro. Vamos a comenzar con la presentación del destacado doctor en Economía de Sciences Po, presidente de Horizontal, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ibáñez, eso dije, y del exministro de Hacienda, Ignacio Briones. El señor Briones nos dará una charla sobre políticas públicas en pro del crecimiento sustentable, la cual luego dará paso a un panel que será moderado por Macarena Letelier. Sin más, recibamos con un gran aplauso a Ignacio Briones. Gracias, hola. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la asistencia, gracias a Expomin por la invitación. Y voy a hacer un par de correcciones. Ya no soy decano de nada, afortunadamente. Sí, soy profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2004 y ahí estoy feliz. Y tampoco les voy a hablar de crecimiento, les voy a hablar de minería y cómo conecta con el crecimiento. En realidad lo que voy a hacer es eso. En los próximos 30 minutos quiero partir con una nota de humildad. Acá en la audiencia todos ustedes son expertos en el área, son expertos mineros, yo no quiero decir burradas, así que lo que voy a tratar de plantear son algunas preguntas, algunas ideas, algunos desafíos para que discutamos, para que se llene la casa, para que conversemos en el próximo panel y tratando de meter también algún vago conocimiento que tuve en la minería cuando fui director de Codelco por casi 2 años y me pude empapar y conocer esa fascinante industria. Entonces, la presentación que quiero hacer se llama Minería en Chile. Pasado, presente, y destaco promisorio y futuro, porque habría dicho pasado, presente y futuro, no. Promisorio, futuro, y quiero plantear por qué y qué tenemos que hacer para que eso ocurra. Entonces, la agenda de esta presentación tiene 2 partes. La primera, muy breve, es siempre útil saber dónde estamos parados y de dónde venimos, y es lo que quiero hacer con 3 láminas asociadas esencialmente a la minería del cobre. Y a partir de ese diagnóstico de dónde estamos, bueno, dónde debiéramos ir, creo yo. ¿Y qué necesitamos hacer para ir hacia allá? Vamos por la primera parte, pasado y presente, ¿ya? Desde dónde venimos y dónde estamos. Yo creo que esta imagen que todos ustedes manejan, conocen, que muestra esencialmente la historia del cobre, no me pronuncio sobre el litio porque la historia es más reciente, la evolución de la producción de cobre en nuestro país, en que básicamente la producción se multiplicó por 3,5 veces entre el 90 e inicios de los 2000, un salto gigante, producto de la entrada en operación de nuevos yacimientos. Y en lo sucesivo hemos tenido nuevos yacimientos que se han puesto en operación, pero en lo esencial la producción de cobre está estancada o está en el mismo nivel hoy día que hace 20 años atrás. Esa es la realidad de Chile, tuvo un salto muy grande al principio, pero no hemos estancado y en términos relativos la línea negra nos muestra que hemos ido perdiendo participación de mercado a nivel mundial, que es consistente con este estancamiento en la producción y un mundo que ha aumentado su producción. Interesantemente también, este desarrollo de la industria minera en Chile, sin sorpresa para nadie de los que están acá, lo ha hecho el sector privado. Codelco, su parte de la torta es más o menos estable, el área roja, y el grueso de este salto, ¿no es cierto?, agregado en la producción de cobre que ya hicimos, lo hizo la minería privada. Pero también el estancamiento se asocia con el estancamiento de la producción de la minería privada. Esa es la historia reciente, una historia que tiene otras historias detrás, y una de ellas es la productividad, ¿no? Esta lámina que ustedes tienen al frente muestra la productividad total de factores, son datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. A nivel país, la línea azul, tomando como referencia base 100 en el año 1990, lo que nos cuesta la historia del área azul o de la línea azul es que la productividad total de factores subió y subió bastante fuerte hasta a mediados de los 2000, de ahí se estancó y de hecho ha venido cayendo ligeramente, ¿ya? Pero la caída y estancamiento de nuestra productividad a nivel país no es un fenómeno reciente, es un fenómeno de larga data, insisto, de la segunda parte de los 2000. Y en el caso de la minería, que es la línea naranja, esa productividad total de los factores que subió durante los 90
tiene una marcada y sistemática caída a partir de entonces, en buena parte, producto de las caídas en las leyes, naturalmente. Y uno podría quedarse contento con eso. La verdad es que no tenemos mucho que hacer a ese respecto, porque son las leyes que tenemos. Pero la verdad es que también ha caído la productividad del factor trabajo. Y ustedes dirán, estos de nuevo son datos de la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, ya algo viejo, pero no creo que hayan cambiado significativamente. Y lo que mide acá es la productividad del trabajo por tonelada de material movido en la operación, no por cobre. O sea, ¿cuánto material soy capaz de mover en promedio en horas hombre por kilo tonelada de material movido? Las barritas azules son los valores, las distintas actividades mineras en Chile, la línea roja es el promedio para Chile en ese entonces. Y lo que quiero destacar que si Chile a nivel promedio gasta 67 horas hombres por kilo tonelada de material movido en la operación, el promedio internacional, el benchmark de referencia, no así, es de menos de la mitad, es de 30. ¿Ya? Y si tomamos el mejor internacional, estamos hablando que nuestra productividad es 4 veces menor. Entonces hay un tema en la productividad del trabajo, no solo ley, y eso es lo que quiero que nos quedemos como mensaje. Y esta última lámina, no exactamente científico lo que estoy haciendo, riguroso, pero creo que cuenta una historia que es parecida a la del cobre. Esta historia es la historia de Chile en materia de crecimiento económico. Obviamente el cobre es una parte de ese crecimiento, es 11-12% del Producto Interno Bruto, en términos directos algo más, no cabe duda que es muy, muy relevante, es buena parte de nuestras exportaciones, pero lo interesante es que la historia de nuestra economía tiene una similitud con lo que ha pasado en el cobre. Fíjense lo que me dice esta lámina. Las barritas azules son el Producto Interno Bruto per cápita en términos reales desde los 90 hasta hoy día. ¿Ya? Lo tomo como referencia 100 el año 2013. ¿Ya? Es decir, si el año 90 estábamos aproximadamente en 40, bueno, al año 2013, 23 años después, lo habíamos multiplicado por 2,5 veces y llegamos a un valor de 100. ¿Qué es lo que me interesa destacar acá? Que del 2013 a esta parte, estas barritas azules que siempre fueron subiendo, se quedaron planas. Aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Y esa es la historia del crecimiento de nuestro país en los últimos 10 años, donde hemos crecido al 1,9%, 2% siendo generoso, y en términos per cápita al 0,6%. Virtualmente cero. Por eso digo acá no ha pasado nada, es una suerte de década perdida en materia de crecimiento. Y este estancamiento, aunque con un poquito de desfase respecto a la minería, cuenta más o menos la misma historia. No ser capaces de aumentar la producción minera es no ser capaces de agregarle un aumento a la torta total que llamamos PIB por parte de la minería, y eso se refleja también en esta historia que les estoy contando. Y también, al igual que en la caída de la productividad que observábamos a nivel de la economía, que les mostré recién, y a nivel de la industria minera, que también les mostré recién, esta línea roja muestra la tasa de crecimiento tendencial de la economía, es decir, cuál es la capacidad real, dadas las instituciones, dado el capital humano que tenemos, que la economía chilena puede generar. Bueno, en los 90 esa capacidad, lamentablemente las láminas están medias cortadas, era del orden del 5-6%, hoy día estamos hablando del 2%, esa es la capacidad de crecimiento de la economía chilena de no mediar cambios estructurales. Así que eso como punto de partida, y déjenme concentrarme entonces en el futuro que es lo que me interesa abordar, dónde debemos ir y qué necesitamos. Y la primera lámina ya es por todos conocido, está archidicho, pero no por archidicho no deja de ser fundamental. Chile enfrenta hoy día un regalo, no dependió de nosotros, que es un cambio extraordinario en la forma en que el mundo va a producir y está produciendo, que es el cambio o la transición energética, que es mucho más que la electromovilidad. Eso es un cambio completo de la función de producción de todos los bienes que se producen en el mundo. Es un cambio que es probablemente solo comparable al que ocurrió en la revolución industrial o el que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Es un cambio grande y estructural, ¿ya? Y ese cambio, esa transformación energética, como está dicho muchas veces, requiere de aquello que nosotros tenemos en abundancia, que son nuestros minerales, el cobre, naturalmente, el litio para las baterías, las tierras raras, ¿no? Así, requiere mucha energía, porque la minería requiere mucha energía, tenemos energía renovable en abundancia, que es excedentaria, que no la podemos consumir solamente en Chile, ¿ya? Y que tenemos problemas para transmitir. Pero hay una oportunidad que es estructural acá. En términos económicos, si uno mira los términos de intercambio, ¿ya? Que es el valor
el precio relativo de nuestras exportaciones comparado con nuestras importaciones. O sea, cuántas unidades de lo que exportamos necesitamos para obtener una que importamos. Bueno, resulta que nuestros términos de intercambio hoy día son históricamente favorables, van a seguir siendo estructuralmente históricamente favorables, más allá de los altos y bajos que puedan ocurrir en los mercados. Entonces, esto es una gran noticia. Es una tremenda noticia como telón de fondo, que no elegimos, nos da una oportunidad que debiéramos querer aprovechar. Y para esto, algunos hemos planteado, y perdonen la autorreferencia, esa fotita de abajo, está Óscar Landarrecha aquí, junto a él Rafael Berguán, que es el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y Andrea Butelman, una distinguida economista. Planteamos hace poco la idea de mirar hacia un pacto de desarrollo, ¿ya? Chile necesita un pacto de desarrollo, necesita una estrategia, necesita una mirada ambiciosa de largo plazo, en parte, y en parte fundamental, para apalancar estos sectores de recursos naturales donde tenemos renovadas ventajas comparativas. Apalancar quiere decir aumentar la producción. Eso que está plano, subirlo. Ese es el desafío. Y por supuesto la minería en esa ecuación de recursos naturales es central, es absolutamente fundamental. Tiene una oportunidad impresionante, impresionante. La pregunta es cómo, ¿no es cierto?, subimos esa producción. Esa es la pregunta que tiene que hacerse este pacto, que no es otra cosa que acordar un cierto rayado de cancha. No una ingeniería de detalle, pero un deslinde de una cancha donde vamos a jugar el partido. Y ese acuerdo, obviamente, no depende solo del mundo minero, depende esencialmente del mundo político. ¿Queremos aprovechar esta oportunidad? Sí, no. ¿Cuán agresivos queremos ser? ¿A qué plazo queremos hacerlo? Y si respondemos favorablemente a esas preguntas y le ponemos plazo, hay que ponerle objetivos. ¿Cuánto queremos aumentar? ¿No? Y en el cuánto queremos aumentar, después nos preguntamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cambios que no hemos hecho necesitamos hacer para que eso ocurra? Porque no va a ocurrir espontáneamente. Requiere nuevas reglas, requiere nuevos incentivos. ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué criterios de sustentabilidad? ¿Con qué criterios de permiso? En fin, ¿no? Eso es un pacto. Y eso que planteamos con Óscar y compañía no es nada nuevo. De hecho, algo más viejo que el hilo negro, los países que admiramos, todos lo han hecho. Implica mirar a largo plazo, implica decir cómo queremos ser al 2030, al 2040, al 2050, a nivel país y a nivel sectorial, en este caso la minería, dos países mineros por excelencia junto a Chile, Canadá, Australia, desde ya tienen su estrategia de minería a largo plazo, con objetivos de aumento de producción, preocupados cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a alinear el problema de los permisos que también existe allá, qué hacemos con las comunidades, con los pueblos originarios de esos países, qué hacemos en materia de sustentabilidad, cómo tenemos un ecosistema que resguarde aquello pero lo haga de manera más eficiente, más expedita y más predecible. Esas son las preguntas, pero eso requiere una estrategia, requiere un dibujo, no dejarlo en el aire en este seminario, no puede quedar en este seminario. Hay que construirla y hay que rayarla, ¿no? Porque si no, simplemente repetimos y repetimos lo que hay que hacer y nunca pasamos a la acción. Acá hay que pasar de la boca a la acción y ese es el desafío. Y el desafío, si ustedes me permiten, uno podría dibujarlo así, ustedes pueden tener un desafío distinto, ¿no? En ese gráfico que yo les mostré, que fuimos capaces de aumentar la producción 3,5 en los 90, principios de los 2000, bueno, ¿qué tal si donde estamos parados hoy día nos ponemos el objetivo ambicioso de al 2050 aumentar en 50%? No en 3,5 veces, apenas en 50% la producción. ¿Es posible? ¿No es posible? Ustedes saben mejor que yo. Yo hablaba con hartos mineros y me dicen que es posible. Que no hay razón física, digamos, de por qué sería imposible. Y si uno acuerda aquello, bueno, la pregunta que sigue es cómo lo hacemos. Pero hay que fijar ese objetivo explícito. Y la fecha. Y entre medio, bueno, ¿cuáles son las fechas y los objetivos intermedios? Eso es una estrategia. Y lo mismo tenemos que hacer para el litio, donde hay una estrategia hoy día, que a uno podrá gustarlo o no, a mí en particular creo que había mejores alternativas, pero hay una estrategia que tiene un objetivo declarado de aumentar producción, de atraer inversión, y creo que eso es valioso. Y lo mismo tenemos que hacer con las tierras raras, ¿no? Que Chile también tiene ventaja a ese nivel, pero muchos problemas en poder extraerla. En esta idea de una mirada ambiciosa a largo plazo, una estrategia, yo creo que hay algunas buenas noticias que a veces no vemos. Y una noticia muy buena y muy principal es esta, que es el fin del discurso anti-extractivista en el sentido políticamente relevante del término. Quienes están acá, se hacen un poquito de memoria, hace 5 años, lo que la llevaba particularmente de quienes hoy día nos gobiernan, era el anti-extractivismo, es decir, todo lo que sonara recursos naturales, particularmente la minería, lo forestal, los salmones, era como el pecado natural, que Chile estaba condenado a
nunca más crecer si seguíamos en eso. Decían hay que hacer cosas sofisticadas, de alto valor agregado. Yo nunca entendí mucho qué significaba eso. Lo que sí sé es que en el pasado hemos querido hacer cosas sofisticadas como Citroneta en el norte y en lugar de crear valor destruíamos valor. Y también sé que cuando uno visita una mina como Teniente o como Chucky Subterráneo, bueno, estamos bastante lejos de la caricatura de que el cobre sale debajo de una piedra. Hay una tecnología de clase mundial para ir a sacarla, desde ya a varios cientos de metros bajo el nivel del suelo, ¿no? Hay tecnología, hay valor agregado. Cobre que no se saca vale cero, ¿ya? Entonces, este discurso infantil, a mi juicio, ha ido cediendo terreno y quiero darles dos razones o dos argumentos que me hacen avalar esta afirmación. El primero es el mismo contrato o la misma estrategia del litio que el gobierno del presidente Boric empujó, que uno, insisto, podrá gustarlo o no, pero tiene un objetivo explícito de aumentar la producción de litio. Yo pregunto acá si habrá actividad más extractivista que el litio. A mí me cuesta imaginar una más extractivista. Tiene tecnología sin duda, pero es menos sofisticada que la gran minería del cobre subterráneo. No tengo ninguna duda. Y entonces el gobierno ha declarado que él quiere ser más extractivista, fíjense. Y eso es muy interesante y una muy buena noticia. Porque les gustó el cheque. Y cuando hay un cheque, bueno, a veces las convicciones, los discursos cambian. Y a mí me da lo mismo si es por convicción o pragmatismo, pero es una buena noticia ese cambio. Porque eso es lo que necesitamos hacer en otros sectores, no solo en el litio. Y les voy a dar un segundo argumento, que es la cuenta pública del presidente de la República el año pasado, donde dijo, y cito textual en su discurso, el mundo requiere nuestro cobre, litio, frutas y alimentos, productos forestales, pesca, hidrógeno verde y minerales críticos. Chile puede ser un gran líder global en la respuesta al cambio climático y la transición a una economía verde. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Tenemos recursos naturales extraordinarios. Eso es un cambio en 180 grados y es una gran noticia, ¿ya? Es un reconocimiento de que acá hay sectores donde tenemos renovada ventaja corporativa, tenemos términos de intercambio favorables, tenemos una fuente de riqueza y si queremos aprovecharla tenemos que expandir la producción, pues, obvio, ¿no? De eso se trata. Entonces tenemos ese piso, pareciera de acuerdo respecto a algo que era muy dañino en el pasado, hoy día lo vemos como un activo. Entonces déjenme avanzar en qué es lo que creo yo son los contenidos que debería tener este pacto respecto a la minería. Uno puede discutir respecto a otras cosas y seguramente algo de lo que les voy a mostrar me va a quedar en el tintero, a ustedes se le ocurrirán otras ideas, pero quiero motivar el debate. Lo primero ya lo sabemos, ¿no? El tema de los permisos es crítico. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha hecho una pega extraordinaria, le debemos mucho a esa institución de haber puesto el tema de los permisos arriba de la mesa. 2017, 7 años atrás, midió cuánto se demoraba un gran proyecto minero. 10 años en permiso, una locura, es absurdo, es absurdo. O sea, así no podemos aspirar a esta meta de pasar de 100 a 150 al 2050, corta. ¿Por qué? Porque los permisos largos, engorrosos, impredecibles, discrecionales, con incerteza jurídica, son un impuesto indirecto a la inversión gigante. Y ustedes que les toca estar evaluando proyectos lo saben. Cualquier inversionista lo sabe. De hecho, nosotros modestamente, en la comisión Marfan, que me tocó integrar y que convocó el ministro de Hacienda, evaluamos una de las dimensiones del costo de los permisos, apenas una, que son los tiempos. No nos metimos ni en la incertidumbre, ni las obsolescencias tecnológicas, ni la judicial, no, solo el tiempo. Y calculamos que disminuir en 1/3 los 10 años que se demora un gran proyecto minero, en 1/3, es equivalente a 5,5 puntos de impuesto corporativo. ¿Ya? 5,5 puntos de impuesto corporativo a la vena. De eso me refiero cuando hablo de que este es un impuesto indirecto a la inversión y un impuesto grande. Acá parece haber consenso y también hay una buena noticia ahí de que es fundamental avanzar. Después la pregunta es cómo, ¿no? Y algo de eso les quiero plantear. Y hay otra buena noticia, fíjense ustedes. Este gráfico es una novedad, no está en imprenta en este minuto, lo hizo horizontal en una mesa de permisos que tenemos ahí, que calculamos solamente en el área medioambiental cuántas páginas de regulación medioambiental existen y cuál ha sido la evolución en el tiempo. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Y vemos un crecimiento exponencial desde el año 2010, más o menos, 2011, por ahí. Las leyes no son la aplicación, las leyes del área azul están más o menos flat. Los reglamentos sí han subido, pero tampoco son el grueso de la historia. El grueso de la historia, fíjense que está en las famosas guías, que de facto son reglamentos, son instrucciones, son regulaciones que ustedes están obligados a cumplir a la hora de hacer sus proyectos. Y la buena noticia es que tanto los reglamentos como las guías no requieren ley para cambiarse. En el derecho administrativo hay una vieja máxima que las cosas se deshacen como se hacen.
¿ya? Y eso da un espacio grande si es que hay voluntad política y decisión de poder hacer cambios importantes, ¿ya? Porque esa área roja de facto es regulación secundaria o terciaria que se superpone y que en la práctica lo afecta, lo restringe, y ahí está la discrecionalidad muchas veces de los servicios. Entonces, permítanme proponer algunas propuestas para no quedar simplemente en el diagnóstico. Acá hay que pasar a la acción. Y las propuestas se basan también en el trabajo de esta mesa. Primero, mover sobre esquema de una lógica de permiso en base cero, algo que salió y propusimos en las 13 verdades incómodas que hicimos con Landerreche, Bergwan y Butelman, que si ustedes prefieren es una regulación por objetivos. ¿Cuál es la idea? Usted define el objetivo de la regulación, por ejemplo, proteger el medio ambiente. Luego usted define el estándar de protección, todo lo elevado que quiera, supongamos, fijamos un estándar bien elevado, y definido aquello, usted le pregunta a la regulación cuál de ellas conversa con ese objetivo. La que conversa con ese objetivo, la que es afín, la que es funcional a ese objetivo, usted la deja, y la deja clarita. Y la que pulula alrededor y enreda, y que muchas veces no tiene nada que ver, para afuera. Yo creo que eso debería dejar contento a medio mundo. A quienes les interesa muchísimo la protección del medio ambiente, ahí está el estándar elevado. A quienes además les interesa que haya inversión, bueno, tener un ecosistema de permisos más simple, más expedito, más transparente, más predecible y más fácil de fiscalizar. Segundo, invariabilidad de permisos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted entra a un proyecto y ya pasó una primera etapa donde le aprobaron ciertos permisos, después no se los cambian en el camino, porque si no es chacota. Usted entra con ciertas reglas, usted las cumplió, no se las cambian a continuación. Tercera propuesta, consolidación en el servicio de evaluación ambiental de todos los elementos de la tramitación ambiental. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay muchas solicitudes, y lo hemos visto en la prensa en el último tiempo, y en minería qué decir, de servicios públicos que a veces no tienen nada que ver con lo medioambiental, que exceden sus competencias y que se meten en los temas ambientales. Y al final, uno como empresa tiene que responderle a todos los servicios públicos. Y a veces piden las cosas más exóticas, ¿no? Hemos visto cuestiones realmente kafkianas como corredores biológicos y refugio para los invertebrados, para un hospital del cáncer en pleno centro de Santiago. Francamente, ¿quién puede entender aquello, no? Si estuviéramos en medio de una reserva ecológica, puede ser, pero en pleno ciudad es difícil de entender y tiene que ver con esos excesos. Más propuestas. Un tratamiento diferenciado y simplificado para todo lo que es proyectos de expansión y en general para todo lo que es brownfield. No es lo mismo partir de una cuestión de cero, en un área que no estaba tocada, de un área que ya está intervenida. Evidentemente, eso es de sentido común. De la misma forma que un tratamiento más expedito de cambios marginales ex post que uno descubre en los proyectos, que muchas veces uno tiene el temor de que si lo hace tiene que partir todo de nuevo. A mí me tocó esta cuestión verlo en Codelco cuando estábamos hablando de la desaladora. Ya estaba el proyecto, yo venía llegando como director y gentilmente se me ocurrió plantear, oye, ¿y qué tal si hacemos el tubo un poco más grande? Porque ya la tubería está atrasada, pero tenemos un poquito más de holgura por si nos quedamos cortos el día de la mañana, y para agregarle un módulo a la planta desaladora no cuesta mucho. Súper buena idea, me dijeron. El problema es que tendríamos que hacer todo el proceso de nuevo. Y uno se dice, ¿pero por qué? Si esto es absurdo, si es ampliar un par de pulgadas el tubo. El trazado es el mismo. ¿Por qué tiene que partir de nuevo? Es una cosa realmente cuesta entenderlo. A eso va esa propuesta. Luego, creo que esto es bien importante, una formalización, formalizar, registrar además ex ante y hacer una auditoría ex post de todos los grupos intervenientes en las reclamaciones de un proyecto. Estoy pensando aquí en las ONG, bienvenido que participen, ahí está la sociedad civil, las comunidades, bienvenidos, los pueblos indígenas, por supuesto, pero tengamos un registro claro ex ante y sobre todo auditemos sus recursos. Al final son grupos de interés muy legítimos, pero bueno, a mí me encantaría ver cuál es la transacción y cuánto vale la transacción. Estado financiero auditado, ¿por qué no? Ustedes saben que en minería los montos que se pagan a veces son de varios ceros, ¿no? Tenemos derecho a saber eso. Acá hay una industria que se ha generado, que el puro costo de transacción no agrega nada a la productividad del país, al contrario, que es necesario sincerar ese mercado hoy día bastante gris. Y por último, las comunidades indígenas, por supuesto que tienen que ser consultadas, pero lo que no puede ocurrir es que una vez que usted terminó el proceso aparezcan comunidades indígenas que no estaban al principio. Acá la información de las comunidades indígenas es la pega de la CONADI. Cuando yo ingreso a un proyecto de la CONADI me tiene que decir estas son, y estas son, pero no me aparecen otras al final. No me aparecen grupos negociadores al final. Parece obvio, ¿no? Pero eso no ocurre. Bonus track. Aprobado el royalty, que da una estabilidad, al menos yo soy partidario y otras personas de
volver a tener contratos opcionales de invariabilidad tributaria. Yo creo que todo lo que sea entregar certezas para la inversión ayuda, particularmente en un mundo con más incertidumbre y en un Chile que en materia tributaria también se ha puesto más incierto porque hemos hecho cambios en cada gobierno y eso le mete ruido. Entonces, ¿qué tal si queremos atraer inversión y pasar de 100 a 150? Demos ese incentivo, demos ese seguro que tiene todo el sentido en un país más incierto. Voy a ir terminando. Segunda área de propuesta. Exploración. Exploración, exploración y exploración. Exploración con prioridad de política de Estado. La firme que la minería en Chile, el grueso, el 80% de lo que hacemos es expansión o reposición. Y por eso que está flat este gráfico que les mostré al principio. Lo que es nuevo es una fracción pequeña. Y si uno piensa bien, y aquí estábamos recordando con Raimundo Espinosa, él me recordaba más bien, y yo le dije, mira, si no he cambiado de mirada, lo que hablaba en Codelco lo voy a traer de nuevo acá. Si uno piensa bien, la minería en esencia es un negocio de formación. Es saber dónde está el mineral, es conocer la ley para ver si es económicamente rentable sacarlo. Pero una vez que lo identifiqué, la verdad es que nosotros somos buenos para sacar cobre. Somos los mejores. Conocemos como nadie. Somos líderes en tecnología, en fracking, etc., ¿no? Entonces, la clave acá es la información. Un ejemplo reciente, este mega yacimiento de hierro descubierto en Australia. Yo no podía creer el número. El número es que son 5,75 trillones de dólares. Trillones, les escucho bien, trillones. Una cosa increíble, pero lo que me pareció interesante es que este yacimiento fue un hallazgo hecho por geólogos. O sea, básicamente es la idea de cuando yo tengo datos y tengo gente competente que usa esos datos y ocupo las nuevas tecnologías, los modelos predictivos, la inteligencia artificial, aumento las chances de apuntarle y de encontrar algo grande. ¿Ok? Y la verdad es que Chile, en materia de exploración, está más o menos al debe. Aquí este gráfico lo que busqué hacer es poner el peso relativo de cuál es nuestra participación del gasto mundial en exploración en cobre, nuestra participación de mercado en ese tema, partido por nuestra participación de mercado en la producción. Ese es el ratio relativo que estoy acá midiendo. Y lo hacemos mal, pues. O sea, uno quisiera tener una barrita mucho más grande para Chile, es decir, que al menos participemos en la exploración lo mismo que hacemos en la producción, es decir, que tengamos un valor cercano a 1, y la verdad es que estamos bastante por debajo de aquello, ¿no? Entonces, tenemos un tema ahí. Tenemos además, y esto lo mostró la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, un problema del perro del hortelano en materia de concesiones de exploración. Tenemos todo Chile pedido, entero. Ahí está por regiones qué porcentaje del territorio está pedido en patentes de explotación y de exploración. Veremos el norte, que sabemos dónde está el potencial minero. Está todo pedido, y la pregunta es si está todo ocupado. Y si aquellas concesiones o patentes de exploración se está haciendo exploración, no. Acabo de mostrar el dato. Entonces, como el perro del hortelano López de Vega, no come ni deja comer. Aquí la propuesta es bien simple. Necesitamos abrir esto. No puede ser que alguien tenga y no ocupe. Tenemos que realmente incentivar la exploración y transformar a Chile en una especie de queso gruyere. Yo lo llenaría de hoyo, exploraría todo, barrería todo, sondearía todo. Les aseguro que va a aparecer algo interesante, como en Australia, con el hierro. Y eso no es tan caro más encima. Y esto lo tiene que fomentar el Estado, eso me refiero con una política de Estado. Entonces, para incentivar la exploración, lo primero es que esto tiene que ser una prioridad país, Chile como queso gruyere, esa sería la política. Proyecto de ley Chile queso gruyere, imagínense. Luego tener permisos simplificados de exploración, volvemos a los permisos. Hay historias realmente kafkianas respecto a hacer hoyitos que no dañan nada, unos permisos eternos enredados, hay que simplificarlo, hay que facilitar. Las patentes mineras al principio debería ser el que no usa, devuelve. Y en el intertanto, bueno, las patentes que tienen un costo creciente, se reformó en el presidente Piñera por mantención y no uso, bueno, yo empinaría más la pendiente, porque hoy día, pese a que subimos, estamos bastante por debajo de la pendiente o del valor que ese no uso en el tiempo tiene respecto a Canadá o Australia. En concordancia con ello, fundamental que cuando usted devuelva la patente, usted exploró, ¿no es cierto?, la data geológica pasa a ser pública. Y aquí es valioso lo que ha hecho el CERNA Geomin con CIGEX, pero hay que acelerar eso, hay que ampliarlo, hay que enforzar que las minas efectivamente entreguen la data geológica, porque de nuevo piensen, la minería es un negocio de información. Entre más datos yo tengo y tengo la capacidad de procesar esos datos, y tengo modelos para hacerlo, más chances tengo que apuntarle. Entonces generemos data, la data tiene un valor
público. Planteo también la devolución temprana del IVA en proyectos de exploración, que puede demorarse todo lo que demore la exploración. Y también pasar de la exploración en vez de gasto tributario, quizás pensar en un crédito tributario, que es mucho más potente como incentivo hacerlo. Termino con, estas son las propuestas públicas, desde la política pública, pero quiero terminar con 5 reflexiones cortas respecto a lo que le compete al sector privado, ustedes. Y probablemente mucho de eso ya lo están haciendo, así que me perdonan si soy insistente. El primero es bien obvio, la sustentabilidad de la actividad minera hoy día es un desde, y lo están haciendo. O sea, acá hay como un nunca más, nunca cometer el error que hicimos en el pasado, y que le granjeó a la minería una mala chapa. Nada más ni nada menos que la chapa del anti-extractivismo. ¿Por qué? Bueno, porque hacíamos mal las cosas en materia de sustentabilidad, pues si esa es la firme. Y todos lo sabemos, a nivel de los caudales, a nivel de los ecosistemas. Hoy día eso cambió, y es una gran noticia, pero eso es un desde que tenemos que reforzar, mantener y hacerlo carne, ¿no? Segundo, también hemos tenido déficit en generar cadenas de valor. Yo creo que esto es muy cierto. Industrias de servicio, no hemos sido capaces de desarrollar muchas veces industrias de servicio. Yo siempre me recuerdo, Raimundo, en Codelco, el ejemplo del molino SAC que tenían que venir de Alemania a mantenerlo. Bueno, es tecnología de los años 60, no es de la NASA, y no tenemos la competencia en Chile para hacerlo. Eso es increíble, ¿no? Eso lo tiene que fomentar y desarrollar la minería, generando capital humano avanzado acá. Me parece que es evidente, es parte del ecosistema y de lo que se le pide a la minería del siglo XXI. Tercero, capital humano interno, por las razones de productividad que les dije al principio. Estamos al debe en Chile, nuestra productividad laboral es baja, no solo la ley, es la productividad laboral. Y resaltar algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que no se resalte en la minería. Yo lo encuentro extraordinario, es la única industria, creo, que conozco en Chile que lo tiene, que es la meritocracia. Si hay una industria donde se ejerce el mérito, es acá. O sea, acá la cantidad de gerentes que llegan a la punta de arriba, que no pasaron por ninguno de los 8 colegios, que son puro mérito, puro esfuerzo, puro sacarse la mugre, es extraordinario. Eso hay que mostrarlo. Y se sabe poco. Y hoy día lo mismo con las mujeres, hay una política decidida de incorporar a las mujeres, me parece fantástico, sobre todo cuando la minería es más remota, eso es más factible. Pero hay una historia que contar. La meritocracia en la minería yo encuentro que es algo extraordinario. Yo siempre he pensado que parte de la razón de esa meritocracia es porque debe ser de las industrias más competitivas que tenemos, porque compite con el mundo. Entonces necesito los mejores, lo mismo de donde vengan. Penúltimo, uso intensivo de datos. Probablemente varios de los que están acá ya están en esto, ¿ya? Pero lo que sabemos es que la minería, para la cantidad de datos que genera, la gran minería hoy día está toda sensorizada, produzco toneladas y toneladas de datos, literalmente lo usamos poco. Y hay oportunidades de generación de valor bien grandes. Yo recuerdo también que tuvimos una iniciativa piloto en Codelco, liderada por Nicolás Rivera en Teniente, que enganchó el tiro con esta lógica, y contrató unos tipos de McKinsey de la India que agarraron todos los datos, los metieron en una bolsa, buscaron todas las correlaciones, y ese plan piloto tuvo resultados bien extraordinarios de aumentos de productividad entre un 2 y un 3%, lo cual era N plata. Entonces acá hay un nicho grande, sobre todo considerando que toda la minería grande hoy día parece como de la NASA, si se opera así, y ni siquiera es de la mina. Hay mineras grandes que están en la Torre Titanium, aquí en el Golf. Entonces los datos están. La pregunta es, ¿le estamos sacando todo el jugo? Finalmente, obvio, esta es la obviedad máxima, por eso termino con ella, mostrar lo que se hace. Lo que parte del problema que ha tenido la minería y parte de las grandes industrias de recursos naturales, donde he tratado de plantearles que hay un potencial de crecimiento gigantesco para Chile, es que han escondido la cabeza. No muestran lo que hace, ahora lo están mostrando. Y yo me alegro que la minería esté mostrando la tecnología que tiene, el valor que agrega, la contribución que hace a la transición energética a nivel mundial y al cambio climático, a la contención del cambio climático, pero eso no se hacía. Eso hay que redoblarlo. Si uno es bueno, cuando uno es bueno tiene que mostrar lo que hace, y lo hace bien. ¿Por qué va a esconder la cabeza? Cuando uno esconde la cabeza, deja la cancha abierta para que otro le ponga la historia. Y por eso es que la historia era una historia demoníaca, ¿no es cierto? En la minería, que era el demonio, y en lo forestal lo mismo, que creaban sus propios incendios y que se consumían toda el agua. Y todas esas historias uno las deja entrar, todos esos eslogans entran cuando uno no es capaz de poner su narrativa, mostrar lo que hace y lo bien que le hace. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, gran y promisorio futuro para Chile en materia minera, y ojalá nos atrevamos a pensar en grande y hacer los cambios, no simplemente hablar de los cambios que se necesitan para eso. Gracias. Gracias.
Siempre acá. Muchísimas gracias a Ignacio Briones por su presentación. Le he pedido que tome asiento porque va a formar parte del panel que viene a continuación y que será moderado por Macarena Letelier. Macarena Letelier es gerenta general de la Confederación de la Producción y del Comercio, es abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Cuenta con una amplia experiencia en arbitraje, mediación y regulación. Fue directora ejecutiva por 10 años de CAM Santiago y ha sido reconocida como una de las mujeres líderes de Chile. Damos la bienvenida con este aplauso a Macarena Letelier. ¿No? Sí, ahí sí. Bueno, yo quiero invitar también a quienes se van a integrar a este panel hoy día, junto a Ignacio Briones. En primer lugar, Karen Tal. Karen es presidenta del directorio de CADEM y expresidenta de ICARE. Karen es psicóloga y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de empresas y de Chile Mujeres. Con más de 30 años en CADEM ha liderado procesos estratégicos apoyando la toma de decisiones en el sector público y privado. Un aplauso para Karen Tal. Invitamos también a sumarse a Rodrigo Yáñez. Rodrigo es secretario general de la SOFOFA, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, abogado en la Universidad Católica de Chile y magíster en Regulación Económica del LSE. Él también ha liderado negociaciones claves de acuerdos comerciales y estrategias regulatorias. En SOFOFA impulsa la agenda de políticas públicas, sostenibilidad y competitividad empresarial. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y invito a sumarse a Óscar Landerreche. Óscar es economista, académico, consultor chileno, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, PhD en Economía del MIT. Es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y fue presidente del directorio Codelco entre el 2014 y el 2018 y ha sido autor de diversos libros sobre economía, política y sociedad. Así que muchas gracias a quienes se incorporan a este panel. Y quiero empezar con Óscar. Hoy día escuchamos recién, ¿cierto?, a Ignacio Briones y yo tengo algo que siempre me quedo con las buenas palabras, Ignacio. Hablaste de promisorio, hablaste de un regalo en la transición energética como una oportunidad para Chile, dijo que éramos los mejores en tantas cosas, pero claramente tenemos que construir, tenemos que hacer estrategias, tenemos que hablar de pactos y todos los desafíos que también nos planteó en su presentación. Y desde esa lógica, Óscar, preguntarte, la cooperación pública y privada, la importancia para posesionarnos y terminar de dejar en claro que podemos ser los mejores, ¿cierto?, en esto de la producción y exportación de minerales, entre ellos cobre y litio. ¿Qué lugar ocupa el Estado como un socio estratégico hoy día en este sector del que estamos conversando? Bien, ¿se escucha bien, no? Acá como que no se escucha. Sí. Primero agradecer la invitación y agradecer la presentación de Ignacio. A ver, yo creo que es bueno mirar experiencias de sectores productivos que no son la minería y que les está yendo bien en Chile, a pesar de todo. En este momento hay básicamente dos sectores como estrella, uno diría. Uno son los salmones y otros son la cereza. Si uno mira el sector de salmones, humildemente diría que en este momento el barrio más pituco de Chile es Puerto Varas, digamos, ¿ah? Y no solo eso, sino que, o sea, de hecho es así, ¿no? En términos de las tiendas, en términos del arriendo, de lo que se está construyendo. Y no solo eso, sino que se ha generado en torno a ese sector un pequeño, no hay que exagerar, ecosistema de proveedores tecnológicos más o menos significativos, ¿ya? Y esto tiene que ver con que la industria salmonera pasó por un periodo muy malo. Todos sabemos los bichos que tuvieron, los problemas, ¿no es cierto? Y la salida fue básicamente tecnológica, y lo hicieron las propias empresas privadas. Y aquí está el punto. El punto está en que esa industria de proveedores solamente existe
porque grandes empresas salmoneras que llevaban mucho tiempo operando, hicieron la pregunta, dijeron, ¿cómo necesito gente que me provea soluciones? ¿No? Y apalancaron el desarrollo de las capacidades profesionales y técnicas para eso, ¿no? Y ahora la pregunta es cómo esas empresas que se desarrollaron van a poder proyectar esos servicios posiblemente a la misma industria en otras partes del mundo o a otras industrias. También puede ser, ¿no es cierto? Si las capacidades desarrolladas. Desde mi punto de vista, esa es una de las formas. Esto que estoy diciendo fue exactamente lo que pasó en Australia. Australia pasó de ser un país que era menos que nosotros en minería nomás. Nos pasó volando en minería y después básicamente se comió el mercado de proveedores mineros que nosotros, nada. Desde mi punto de vista, una de las tareas pendientes que tiene la gran minería chilena, y en eso Codelco es un actor principal, algo intentamos hacer cuando estuvimos allá, es de apalancar el desarrollo de un ecosistema de proveedores, digamos, de alta tecnología, de un ecosistema que permita que la minería no solamente expanda su producción, como dijo Ignacio, sino que adicionalmente expanda el ámbito de lo que hace. Así que ahí me parece que hay un espacio de colaboración muy, muy importante y donde es un poco insustituible el rol de la gran empresa, no solamente Codelco, también la privada, pero creo que es insustituible, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que es un espacio relevante de colaboración tiene que ver con la agenda que nos colocó Ignacio, la expansión significativa de la producción. A mí siempre me intrigó sobre Codelco esto. Yo siempre lo decía que era como una cosa una de las ventajas de haber sido presidente de Codelco sin haber nunca estado en la minería es que uno tiene una mirada un poquito fresca respecto de uno como que lo mira de afuera, ¿no? Nunca entendí muy bien, francamente, por qué teníamos una empresa, en cierto modo la minería chilena, que tenía como una doctrina. La doctrina era que solo se saca cobre y solo en Chile. Muy bien. Según yo, el objetivo de la empresa era ganar plata. Para el Estado, ¿no? Y por eso es que hicimos algunas movidas para intentar que Codelco se expandiera hacia otros países, mandamos gente a Ecuador, incluso mandamos una delegación a Mongolia, que todo el mundo siempre me agarra para el deseo por eso. No sabían si que yo estaba castigando a la gente para mandarle, pero bueno. ¿No es cierto? Y además, bueno, si habían oportunidades en otros metales, ¿cuál es el problema, digamos? O sea, si aquí las grandes multinacionales mineras son multimetales, digamos, ¿no? Y multinacionales, por definición. Y desde mi punto de vista es perfectamente factible usar a Codelco como una palanca para una expansión muy significativa del ámbito minero chileno. Siempre la gente se problema con esto de que la parte core de Codelco es 100% estatal y ahí se empiezan a enredar las discusiones, pero honestamente se me ocurren muchas soluciones corporativas mediante las cuales las minas nacionalizadas siguen siendo 100% estatales y hay una filial que en conjunto con capitales privados tiene minas en cualquier parte. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es posible que se genere una oportunidad muy en el futuro cercano, ahí voy terminando. Si es que las cosas le resultan al, vamos a decir, colorido presidente que tiene Argentina en este momento, vamos a usar esa palabra, ¿no? Todos sabemos de que en el norte argentino, de Mendoza hacia San Juan, hay una zona con un potencial minero enorme. Y todos sabemos que lo más eficiente no es sacar ese mineral por Buenos Aires, sacarlo por acá. Y todos sabemos dónde están las capacidades para desarrollar esos proyectos mineros. Están acá. Y por lo tanto yo veo un ámbito de expansión muy natural, mucho más probable que por razones geopolíticas que, por ejemplo, Perú, ¿no? Así que yo creo que hay que prepararse para tener las capacidades para expandirse hacia allá y posiblemente hacer algunas apuestas logística, algunas apuestas de desarrollo de capacidades para poder explotar eso. Así que yo creo que hay bastante
espacio en distintas dimensiones para poder colaborar con el sector privado. Muy bien, vamos a tener que estar pendientes de esto. Este año fuimos testigos del acuerdo Codelco-Anglo, así que espacios hay y tenemos que estar alerta a cuáles son esos espacios para aprovecharlos. Karen, quería seguir contigo y en esto de que nos comentaba Ignacio del futuro promisorio y las ventajas que tenemos, quería que nos comentaras un poco acerca de esta posición estratégica que tiene Chile hoy día en la transición energética global. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. A Anglo también. Si Ignacio dijo que iba a ser humilde porque no sabe nada de minería, no sé qué me queda a mí realmente. Lo que sí puedo decir que me gusta estar acá porque mi padre era minero y entonces yo en mis vacaciones iba a la mina, era bien nerd, pero yo me gustaba recorrer la mina que después compró Anglo, ustedes eran muy jóvenes. Pero en fin, voy a tratar de hablar desde donde yo puedo. Pero mira lo que descubrimos hoy día. Sí. A ver, cuando yo pienso si Chile tiene una posición estratégica en la transición energética global, que era la pregunta, lo primero que uno dice, bueno, sí, evidente, o sea, venimos diciéndolo hace 1000 años, pero también me pasa que pienso que es como Ignacio dijo, Chile recibió un regalo, que es la transición energética, y es como que nosotros vamos a correr una carrera de auto y nos regalaron el mejor auto de todos, pero no nos dieron las llaves, entonces no lo podemos usar. Entonces no estoy muy segura si tenemos o no tenemos realmente una posición estratégica en la transición energética global, porque no la estamos usando como creo que deberíamos. Entonces yo creo que bueno, es evidente que nuestros minerales, el cobre, lo venimos diciendo ya hace tantos años, el litio, las tierras raras, nuestras energías renovables, el sol en el norte, el viento en el sur, el hidrógeno verde, sin duda son elementos extraordinariamente ventajosos. Y lo que quiero yo decir es que la política ya identificó esto hace muchos años. O sea, esto lo vino diciendo el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. A mí me tocó como presidente ICAR en los últimos 2 años que pasaron. En agosto del 2023 hicimos un seminario donde Lavín y Mayol hablaron de esto como de acuerdo. O sea, ya si Lavín y Mayol estaban de acuerdo en algo, igual es como que ya más consenso político me parece que no puede haber. Entonces es como que repetimos y repetimos lo mismo y estamos todos de acuerdo. Luego, en enero, tal como lo dijo Ignacio, también esta propuesta que ellos hicieron, los 4, ellos 2 están acá, también estaba Rafa Berguán y la Andrea, que también fue en ICARE, y hablamos de esto largamente. Ahora, lo que yo me pregunto, y ahí es donde yo quiero hacer un llamado, es, bueno, frente a este consenso político, ¿qué hemos hecho? Porque Ignacio pone el tema, Óscar pone el tema, todos ponen el tema, y el presidente pone el tema, y ahí estamos, y yo creo que hemos hecho poco. Seamos honestos, no tenemos los acuerdos necesarios, ni la estrategia, ni la hoja de ruta, como la han tenido los otros países a los que se refería Ignacio, que nos permitan afirmar que realmente estamos aprovechando la oportunidad. Entonces, yo creo que así como la política ha identificado la oportunidad, no ha sido capaz de generar las transformaciones que se requieren para que estos hechos se transformen en hechos concretos que nos permitan realmente ser grandes, pensar en grande, volver a pensar el 5. Tenemos el mejor auto para la carrera y podemos hacerlo, pero seguimos atados en la permisología, no sé si tenemos los incentivos tributarios, yo creo que el royalty es bueno en muchas cosas, pero no tenemos resueltos los temas que tenemos que tener resueltos. Entonces, desde el mundo privado, como todos ustedes saben, sabemos que no basta con identificar las oportunidades, uno tiene que identificar la oportunidad, pero luego tiene que plantearse un objetivo, tiene que tener una estrategia, tiene que tener voluntad, tiene que tener un plan y tiene que avanzar. Entonces yo digo, si seguimos haciendo más de lo mismo, nos vamos a quedar en este seminario y vamos a volver a repetir todo lo mismo y no va a resultar. Entonces yo quiero ser positiva y creo que este año nosotros tenemos una oportunidad porque tenemos elecciones. Entonces yo creo que todos los que vamos a estar comentando, que vamos a estar ahí mirando las elecciones, entrevistando, creo que tenemos la responsabilidad de preguntarle a los candidatos de todos los sectores cuál es su plan para transformar esta ventaja estratégica que evidentemente tenemos y que ya la venimos reconociendo hace muchos años en un hecho real
que permita realmente cambiarle la vida a todos los chilenos, porque al final el crecimiento es salud, es educación, es las pensiones que no tenemos, todo lo que nos ha costado. Hoy día venía escuchando, están discutiendo si vamos a poder hacer los ajustes presupuestarios o no. Cuando tenemos ahí toda esta plata que no estamos aprovechando, a mí me parece que ya no está mal, ya es inmoral, porque no estamos haciendo lo que hay que hacer y ya ni siquiera nos impacta. Entonces yo creo que tenemos que, uno, llamar a los candidatos a decirnos, bueno, cuál es su plan para transformar esto en hecho real. Y yo creo que ahí me gustaría tomar de la propuesta de ustedes dos, ustedes cuatro, esto del Consejo Económico y Social, que yo creo que ustedes, no sé si le han dado todo el protagonismo a esa parte de su propuesta, como institución permanente, donde participa el sector privado, el gobierno, la academia, los trabajadores, y para transformar esto en una política de Estado con una estrategia de largo plazo. Y yo creo que también uno podría aprovechar este año electoral que se nos viene para decir, bueno, y el que no gane está dispuesto a comprometerse o no a apoyar la instalación de un consejo que nos permita aprovechar esta tremenda ventaja que nos podría hacer que nuestros recursos demos un salto decidido hacia el desarrollo. Eso significa también comprometerse a tomarse la permisología en serio. Ignacio planteaba algunas propuestas. Yo creo que el proyecto que está en el Congreso está bien, o sea, ojalá se apruebe, pero es tímido. O sea, me parece a mí que si Brasil puede aprobar un proyecto en 6 meses y nosotros en 10 años. Entonces, insisto, yo creo que es inmoral. Entonces, ojalá que se apruebe y celebro al ministro Grau, pero también yo le preguntaría, ahora que tenemos harta campaña, bueno, ¿cuál va a ser el proyecto para hacer esta cuestión en serio y decididamente para que podamos hacerlo? Y finalmente, al final creo que esto pasa, esta mirada histórica de la empresa y las mineras, especialmente como adversarios del medio ambiente y de las personas, como dijo muy bien Ignacio, ya pasó, hasta el presidente Boric ya no sé, extraer más litio, eso ya es lo opuesto al anti-extractivismo. Sabemos hoy día que se puede extraer con respeto del medio ambiente, como un desde, como dijiste, y no solo eso, sabemos que se puede hacer proyectos que van a ayudar a enfrentar el calentamiento global. Entonces a mí me parece que no hacerlo, ya como digo, es inmoral, y creo que tenemos que aprovechar a todos los que vamos a estar en estas discusiones este año electoral para que se asuman compromisos tanto para quien gane esta elección y su coalición política, como también para quienes no ganen, comprometerse en apoyar el instalar esto como política de Estado. No, toda la razón. Muchas gracias por esa reflexión. Este es un panel de política pública. Eso me dijeron a mí. Sí, y estamos viendo cómo hay espacio para la colaboración pública-privada, estamos viendo que efectivamente hoy día hay una ventana para Chile, una posición estratégica bastante única, pero quería abordar con Rodrigo el tema de los fierros grandes también. ¿Qué pasa con la modernización del Estado? Porque tenemos baja productividad, como decía Ignacio en su presentación, tenemos una muy mala eficiencia en gasto público, sobre todo el último tiempo, ¿cierto? Porque no quiero decir exclusivamente, pero sí de manera hoy día muy evidente y así lo hemos sabido los últimos días incluso. Entonces, ¿cómo estos debe, que estamos al debe en esto de productividad y gasto público, cómo lo podemos linkear, Rodrigo, con la modernización del Estado tan necesaria para aprovechar esta oportunidad estratégica y para también ver esos espacios de colaboración pública-privada con más fuerza aún? Gracias, Macarena. Bueno, de lo que se ha dicho, y en particular Ignacio, cuando se habla de este potencial, sobre todo en el sector minero, nada de eso ocurre si no existe un Estado capaz de hacer delivery, digamos, de proyectos que son complejos y que tienen un volumen importante de inversión y de movimiento. Y el punto de dolor que tiene Chile, y que también lo mencionó Ignacio, es la caída de productividad sostenida en el tiempo y que tiene muchas explicaciones. Nosotros desde SOFOFA lo hemos planteado, digamos, en 3 ejes. El social, de alguna manera, la pérdida de capacidad del Estado de ahorrar, la pérdida de competitividad tributaria, como es evidente que desde la última alza del 2014 los proyectos de inversión han caído en Chile. Sumado a esto un contexto global complejo, estallido social, incertidumbre,
Y también mejoras importantes e históricas en condiciones laborales o de seguridad social o pensiones, pero que significan un esfuerzo importante y ponen un estrés aún adicional a esa productividad. Las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, los 7 puntos de la reforma de pensiones, equivalen a 4 puntos del PIB en costos adicionales. Y por lo tanto, al final del día, ese aumento, digamos, de gasto social o al final, si no lo traduce desde el punto de vista de la empresa, en un mayor costo empresa, no ha tenido un correlato igual de ambicioso o equivalente en productividad. Y eso es un lastre que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y el Estado juega un rol muy importante en eso. Hay algunos que dependen de regulaciones, como lo conversábamos, sí. Permisología, el costo regulatorio de hacer negocios en Chile ha crecido. Los temas laborales y los temas tributarios, que claro, uno como gremio los puede proponer, pero es al final el Congreso y el Gobierno los que tienen iniciativa y al final la capacidad de aprobar esas reformas que sí son habilitantes importantes para recuperar esa productividad. Pero hay un cuarto que es muy importante y también se ha mencionado en este panel, que es el acceso y adopción tecnológica. Cómo ganamos productividad justamente frente a esa disrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial y de otras cosas, y somos capaces de acelerar la productividad de nuestro capital humano, pero también de cómo estamos pensando en la transformación de lo que hoy hacemos y qué nuevas cosas vamos a hacer. Sí. Óscar mencionaba el hidrógeno verde, y eso genera una brecha, evidentemente, de adopción, introducción, acceso tecnológico y de capital humano, que por lo menos en Sofofa, en un estudio, cuando uno lo lleva solamente al costo o el equivalente en el costo del salario hora, por ahorrarte las horas que te ahorrarías por incorporar de inteligencia artificial en el 80% de los trabajos en Chile, es un equivalente a 13 puntos del PIB en términos como de valor. Obviamente que eso es a rajatabla, por así decirlo. Pero existe un potencial tremendo y hay un camino por explorar muy relevante, y en eso el sector privado creo que puede jugar un rol muy importante en alinear al sector público, a la academia, con una agenda país de retomar esa productividad que es urgente. Y por lo tanto, cuando hablamos de modernización del Estado, evidentemente que tiene que existir, cuando hablamos de adopción tecnológica, una hoja de ruta que nos lleve a un punto con un resultado. Cuando hablamos de aumentar la producción, eso va a tener que incorporar también elementos fuera de la caja de transformación productiva y de subir el estándar de nueva fuerza laboral. Pero también, cuando hablamos de regulación y la permisología en particular, desde el sector privado creo que tenemos la posibilidad de también poder mostrar dónde están esos cuellos de botella y ayudar de alguna manera a identificar puntos de salida. En el gráfico que mostraba Ignacio es muy decidor la carga regulatoria administrativa, sea por guía, sea por reglamento, y que al final se traducen en decisiones técnicas del personal de ambiental, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental u otros, que hoy día está evidentemente que significando una traba al avance más rápido de proyectos cuando tenemos al frente demandas de alguna manera aseguradas en el caso de la Unión Europea y el hidrógeno verde. Entonces, hoy día no somos capaces de sacar proyectos de hidrógeno verde o desaladores en menos de 8 años. Y por lo tanto, si no somos capaces de decirle al comprador, en este caso la Unión Europea, de que somos como país un proveedor confiable y que tenemos una institucionalidad pública que es capaz de responder, vamos a quedar fuera, digamos, de la ecuación, y evidentemente que no somos los únicos tampoco en situación o en posición de producir elementos como hidrógeno verde. Y en materia de otro tema relacionado con la modernización del Estado es el gasto público, y ahí yo creo que es muy relevante el reforzamiento de la institucionalidad, el Consejo Fiscal Autónomo, y también el proceso de elaboración de políticas públicas, por ejemplo, en instancias como la Agencia de Calidad de Políticas Públicas. ¿Cómo generamos, independientemente de los gobiernos de turno, una capacidad real de apalancarse en evidencia para tomar buenas decisiones de política pública? No ocurrió así con la reforma tributaria del 2014 y hoy día vemos los resultados de lo que han significado estos 10 años de crecimiento del 2%. Con ese crecimiento del gasto social, del gasto también o del costo empresa o de la contribución en pensiones, Chile necesita crecer más allá del 2% y es la sentencia que de alguna manera tenemos de crecimiento tendencial, según el Banco Central, a lo que se suma este viento en contra de la situación geopolítica en el mundo. Por lo tanto, ese viento de cola, lamentablemente, tenemos que buscarlo en casa y estamos en un año electoral
donde efectivamente tenemos que ser muy hábiles como país de buscar esos espacios de encuentro, porque un año más en este contexto nos va a salir muy caro si es que en el fondo permanecemos en inmovilidad. Así es. Oye, muchas gracias. Y escuchándote pensaba, Estado moderno en relación a estos temas que es la baja productividad y el gasto público. Y Rodrigo mencionaba muy bien la incorporación de innovación, de inteligencia artificial, Ignacio hablaba del manejo de los datos, y se me viene a la mente el estatuto administrativo, porque cuando uno quiere innovación, quiere mayor productividad, necesita flexibilidad y necesita adaptarse. Y como estamos hablando de política pública, yo creo que deberíamos ahí tener en mente el tema del estatuto administrativo, que juega absolutamente al contrario de lo que requerimos. Y Ignacio, volviendo a ti, quería hacerte una pregunta más lúdica, más juego, y 3 balas de plata, porque hemos hablado de hartos temas, y comentaba la Karen este Consejo Económico Social del Estado, y no sé, yo pensaba en la reforma política del Estado, que también eso pucha, es como base para tantas cosas de las que hemos hablado. Pero si tú tuvieras 3 balas de plata y tuvieras que mostrarla previo a la próxima elección, ¿cuáles serían esos 3 bullets para lograr aprovechar y tener realmente la realidad este futuro promisorio del que nos estabas hablando en materia minería? Si estuviera frente a una elección, mi respuesta, que por supuesto me haría perder, como corresponde, es decir que no creo en las balas de plata. Definitivamente no creo en las balas de plata, hay que sacarse eso de la cabeza. Eso es un discurso pernicioso. Estamos llenos de balas de plata, llenos de iluminados con balas de plata en todos los temas. Eso es un engaño, eso es parte del problema de productividad y crecimiento que tenemos. En materia de crecimiento, nos quedamos en hay que crecer, hasta ahí llega la cuestión. Y eso es la mejor manera de tomarse en serio el crecimiento. O nos quedamos con que, oye, la reforma de Bachelet, que fue pésima, concuerdo 100% con Rodrigo, es la causa del bajo crecimiento. Entonces, cuando uno hace argumentos, eso es no tomarse en serio el crecimiento. Entonces, es como decir, entonces voy a revertir esa reforma y mágicamente voy a crecer. No, pues, si el problema es mucho más complejo, es multisectorial, es multifactor. Y yo les mostraba los datos de la caída de la productividad desde fines de los 2000 y nuestro estancamiento económico desde el 2013, 2012-2013. Entonces ese es el problema, de fondo, y ese no admite balas de plata, no hay. No hay. Lo que yo sí creo, y aquí estoy full con la Karen, es que uno tenemos todos que exigirle a los que van a liderar estos procesos que muestren sus dotes de liderazgo, porque esto sin liderazgo no se puede, eso es condición necesaria, no suficiente. Skin in the game, ¿ah? ¿Van a hacer lo que prometieron? Porque acá son reformas pelúas y tienen que ser grandes. Estatuto administrativo, pelúa, por algo nadie la ha hecho. ¿Se la va a jugar la primera vuelta? ¿La va a mantener? ¿O le va a quitar el piso a su ministro de Hacienda? Esa es la pregunta. Permiso en base cero, no es de la noche a la mañana, pero ¿queremos ir a esa lógica y a pelearla? ¿Sí o no? Y entonces, todas estas medidas son importantes, yo les he dado algunas pocas, y hay muchas otras. Pero creo que la clave es que uno pueda dibujar, más que una bala de plata, es como que pueda dibujar el cañón. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde estamos apuntando? ¿Y dónde queremos que esa bala o ese cañón caiga? ¿Cuán lejos queremos apuntar? Y ese es el pacto. Ese es el pacto. Porque ese pacto tiene ambición y se sabe que son varias medidas y que tienen que tener ciertos consensos políticos, no simplemente declaraciones de buena voluntad, que es lo que abunda en nuestro discurso. Eso es basura, no sirve. Eso es fácil, es mediocre, es flojera. Y eso requiere una institucional. El Consejo Económico y Social habilita aquello. Los países que admiramos han hecho eso. Irlanda ha hecho eso. Pero piensan a 30 años. Y las reformas que piensan a 30 años son porque las consensuaron antes empresarios, trabajadores, sociedad civil, academia. Y esa pega no es fácil, y es lenta, y hay impaciencia, no logra resultados automáticos, pero es que no hay otra. Y ¿saben qué? Con esto termino. Si uno dibuja ese cañón virtuoso, que tira lejos, que mira, que apunta donde queremos ir, y para allá vamos, no es para allá, para acá, no, es allá, está. Tiene una gran ventaja eso, que si ese cañón es creíble, modifica las expectativas de los agentes también en el corto plazo. Entonces se genera un círculo virtuoso, en que usted hace reformas estructurales para crecer en 10, 20 años, pero los resultados lo empieza a ver hoy día. Y eso hace que la reforma o esa orientación
sea autosostenible, sea autovalide, ¿no? Por ahí va mi respuesta, pero cuando la pregunta 3 balas de plata, perdón, así me encanta no que creo, me cambies las no balas creo. por un cañón. Mucho más valiente, no habría esperado jamás menos de ti, Ignacio Briones. Nunca más balitas, nos vamos a cañonazos. Y porque eso realmente va a mostrar valentía, liderazgo que hablamos y cambios reales, porque estamos en un minuto en que si no hacemos eso ya hemos perdido mucho tiempo. Oye, nos quedan 5 minutos, quiero volver con cada uno bien cortito, algunos puntos que son bien importantes para este tema que son las políticas públicas. Óscar, el escenario internacional en 2 minutos, ¿cómo lo ve? La posición de Chile, todo el tema arancelario que ha salido, 2 o 3 recetas para seguir avanzando con fuerza. Internacional en 2 minutos. Es que dos recetas. Un cañonazo. Malo. No. Malo. Yo creo que, a ver, en resumen, ¿qué podríamos decir? Estamos en un momento de incertidumbre. Yo diría que las razones de fondo que están llevando al presidente de los Estados Unidos a implementar las políticas que está implementando, que yo creo erradas, pero las razones que lo están impulsando a hacerlo son reales. La situación de las clases medias, por así decirlo, declinantes norteamericanas, es real, ¿sí? Y por lo tanto, no es tan fácil salir de la dinámica. De hecho, lo que se está viendo en el Partido Demócrata de Estados Unidos, que más bien está predominando la idea de que hay que robarle ese discurso populista y proteccionista de vuelta a Trump para ellos ganar las elecciones. Así que yo creo que hay un escenario, digamos, complicado desde el punto de vista político en lo que está pasando en Estados Unidos. Dicho eso, hasta el momento, Chile salió bien librado. Sí. Vamos a decir las cosas como son. Porque básicamente nos están aplicando el 10%, que es como cobro básicamente recaudatorio. Creo muy improbable que podamos negociar ese 10%, porque es para todo el mundo. Me parece interesante desde el punto de vista de la minería este on hold en que quedó el tratamiento del cobre. Sí, del cobre. Porque, claro, si uno lo piensa estratégicamente, supongamos que la fantasía de Donald Trump es llenar a Michigan de refinerías, o sea, de fundiciones y refinerías de cobre, ¿no es cierto? Más allá de si eso es posible. Eso sería como un argumento, así, si uno creyera que el proteccionismo sirve para eso, eso sería un argumento para colocarle aranceles al cátodo de cobre, o por último al cable cobre, traído desde Francia y Japón, pero no al concentrado, porque los niños no tienen concentrado. Entonces yo creo que nosotros, hasta el momento, los términos de cómo está pensando el lado MAGA de la coalición hacen que no hemos salido tan perjudicados. Y yo trataría de desplegar una diplomacia minera y económica hacia asegurarnos que no nos hagan ninguna cosa inesperada en el área minera, digamos. Está el tema forestal también, que es muy relevante para los gringos y para nosotros con ellos. Pero creo que hasta el momento no hay mayor... desde mi punto de vista, el mayor costo para nosotros es que la disrupción que está generando estas políticas equivocadas, me parece a mí bastante tontas, digamos, necesariamente van a generar una desaceleración de los mercados clientes que tenemos. O sea, los chinos, por mucho que respondan con sus propias medidas, esto les va a hacer mella a los gringos. Mercado como Canadá, que es chiquitito pero va sumando, México, que es chiquitito pero va sumando. O sea, al final yo creo que eso empeora nuestros prospectos en el corto plazo. La buena noticia, creo yo, es que hay, desde mi punto de vista, por lo menos 3 razones por las cuales no creo que lo de Trump sea realmente muy sustentable. Una, que yo no creo que él crea en nada y por lo tanto en la medida en que vea que es costoso lo que está haciendo, probablemente va a encontrar un camino de salida. Es un tipo bastante pragmático en ese sentido, vive en un reality, ¿ya? 2, en 1 año y medio más hay midterms en Estados Unidos y son muy malditos los midterms. Es muy raro que alguien gane los midterms cuando está por lo tanto eso les va a desinflar. Y 3, que yo creo que esto es algo que no hay que decirle, no sé, espero que no esté el embajador o embajadora de Estados Unidos, no sé. Si está, lo lamento, Estados Unidos es menos poderoso de lo que cree que es ser. ¿Sí? O sea, los dueños de la deuda externa de Estados Unidos es China. Simplemente porque son compasivos, no inundan el mercado de bonos,
y les hacen colapsar Wall Street. Por lo tanto, en realidad el poder de negociación que representa digamos, en redes sociales este personaje no es tal. Europa es cierto que tiene un superávit comercial con Estados Unidos, de bienes, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos tiene un superávit comercial de servicios gigantesco, y si Europa efectivamente le pone tranca a las exportaciones de servicios de Estados Unidos para allá, o sea, a los Amazon, a los Netflix, les pega un guaracazo gigantesco. Y tengo la impresión, ahí me corregirán ustedes, que es más fácil que los alemanes monten un sustituto de Amazon a que los gringos monten una refinería de cobre en Michigan. Creo que va a ser más rápido. Entonces, yo creo que la posición de Estados Unidos en estas bravatas, mi sensación es que tiene una posición de mayor debilidad a la que representa. Y por lo tanto, creo que esto no va a durar mucho, y por lo tanto, desde el punto de vista de Chile, dado que salimos bien librados, como diríamos en el fútbol, aguante. Seguir expectantes, ¿cierto? A estos movimientos internacionales. Y ya estamos casi en el tiempo, pero yo le quiero preguntar algo más a cada uno, muy cortito. Karen, ¿qué les dirías al sector privado hoy día, en el fondo, para llevar a Chile a esta consolidación en estos minutos estratégicos que tenemos para el área minera? Yo creo que el sector privado tiene todo. Sabemos solucionar problemas, sabemos hacerlo bien. La minería lo está haciendo increíble, es cosa de ver esta feria. Pero como dije, creo que aquí lo que falta realmente no es algo que tenemos que hacer en equipo, el sector privado con el sector público, con la academia. Y mostrar lo que se hace, como se decía. Sí, de todas maneras, mostrar lo que se hace. Lo está haciendo bien la minería también en eso. Yo quiero destacar también que me parece que la minería en los últimos, no sé, 4 años ha mostrado harto lo que se hace. La imagen que había de la minería, yo que lo veo desde los estudios, ha mejorado infinito en los últimos años. Solo para responder un poco a lo que decía Oscar, que no es lo que me estás preguntando, pero no importa. Yo creo que todos los análisis que hacemos de Trump, como que nos centramos en cuán loco está, digamos, si va a seguir, va a tener que volver atrás, si es pragmático o no, si tiene el poder que tiene o no, bueno, igual hay elecciones, tenemos esperanza. Pero yo creo que falta un elemento en el análisis que es ¿por qué lo eligieron? Porque él fue electo democráticamente y bastante bien, o sea, ganó bastante bien, ganó el Congreso. Entonces, claro, es verdad que tenemos elecciones de nuevo, pero yo creo que si no ponemos atención a qué llevó a que se pueda elegir a una persona que está en un reality, y lo digo porque creo que en Chile también tenemos estos riesgos. Entonces, terminaría con eso. Estar muy atentos a la toma de decisiones de un país entero, ¿cierto? Sí. Rodrigo, cortito, contarle aquí a la audiencia del mundo privado el rol de los gremios que estamos teniendo en general en esta construcción de puentes, sector público y sector privado, pero sobre todo en esta construcción de espacios donde el desarrollo no es enemigo de un cuidado al medio ambiente. ¿Qué trabajo ahí si les puedes contar brevemente a nuestra audiencia hoy día? Creo que el sector privado no es que quiera menos regulación o no quiera ser regulado, al revés. O sea, el sector privado a veces necesita buena y clara regulación y reducir los espacios de incertidumbre. Entonces, cuando pensamos en la permisología y lo aterrizamos en lo ambiental, nosotros desde SOFOFA y nuestro Centro de Energía y Medio Ambiente en particular, estamos convencidos de que existe una agenda de estándares técnicos, por ejemplo, que hoy día está vacía en términos de contenido en la regulación. Y eso nos lleva, en el fondo, a esta inundación de guías, a disparidad de criterios en las decisiones, y también esto mezclado un poco de la lógica, digamos, de judicialización de los proyectos a que exista un camino que a veces uno no sabe dónde salir. Desde el sector privado, lo que decía Ignacio, el que estemos desplegados, en el fondo, explorando todo Chile o desarrollando proyectos, no necesariamente pasa por hacer desaparecer la regulación. Pero sí es necesario buscar esos espacios y traerlos, y desde el sector privado creemos que podemos ser un buen catalizador también de mejores prácticas, porque las empresas que hoy día operan en Chile operan en muchas otras partes con estándares igual o más exigentes. Entonces, no es contraproducente ni contradictorio el pensar en mejor regulación y no simplemente en eliminarla. Toda la razón. Y para ir cerrando, aquí preguntarle a Ignacio, ¿cómo va a ser el gráfico del 2035? Nos mostraste un gráfico en los últimos 10 años,
no ha pasado nada, y a veces que no pase nada también es la peor noticia. ¿Cómo va a ser la presentación en 10 años más, Ignacio? Y con eso cerramos este encuentro. Yo sigo pensando que para arriba, soy optimista, pero quizás respondo corto de la siguiente manera. Uno puede ver la historia de Chile de los últimos 10, 15 años en crecimiento como un país plano al 2%, mediocre crecimiento 2%. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Un bono fome al 2%, lo llamo yo. Y claro, uno se puede poner a llorar y uno anda medio pesadumbrado en esta mediocridad y aletargado y pregúntense las razones del malestar. Yo creo que ahí tiene una tremenda razón del malestar, la falta de crecimiento económico. Pero también lo puede mirar por el lado vaso medio lleno, que es decir que pese a todo lo que ha pasado, estallido, 2 procesos constituyentes, el primero nos hubiera metido en la ruina, no salíamos más, mucha incertidumbre, que COVID y todas las anteriores, y pese a todo, y gobierno mucho de izquierda, se fue muy a la izquierda, y pese a todo, este gobierno va a crecer 2%, igual que el bono fome se mantiene, eso es lo que quiero decirle. Con todo esto que ha pasado, parece que hay una resiliencia, un piso de 2, pase lo que pase, 2, y eso no lo puede mirar del lado optimista. Entonces vamos, ya que tenemos este 2, que es resiliente, vamos a capturar el upside, si el upside está, y esa me gusta a mí verlo así, como hay un piso y hay un upside, hay una opción financiera, una opción económica que hay que recuperar y se puede. La buena noticia es que además que lo hicimos, si esto no es ciencia ficción. Chile lo hizo en los 90, ¿por qué no vamos a poder hacerlo de nuevo? ¿Por qué no vamos a poder tener un proyecto con épica que apunte lejos, que apunte grande, que apunte con ambición? Yo creo que esa es la invitación. Y una discrepancia no va a pasar con Karen, un matiz en realidad. Que es cierto que en todos estos foros uno se queda y repite, y nunca pasa la acción, pero nunca hay que dejar de repetir las ideas, porque a la idea le llega a su momento. Y uno tiene que evangelizar para que permean aquellos que toman las decisiones hasta que un día dicen, bueno, en realidad nos demoramos 15 años en hacer una reforma de pensiones, pues la hicimos, no nos demoramos 30. ¿Ya? Estamos expectantes a llegar al día en que se ejecuten todas esas buenas ideas. Este panel fue un regalo, como también comentaba Ignacio, que hoy día aparecen varios regalos en el sector de la minería. Felicitar a los organizadores de Expomin y será hasta una próxima oportunidad. Gracias Óscar, gracias Rodrigo, gracias Karen, gracias Ignacio.